¿Quién vino al mundo, hermanos? Cristo Jesús. Y luego nos dice, ¿para qué vino? Para salvar a los pecadores. ¿Para qué vino Cristo? Para salvar a los pecadores. Y mire la humildad del apóstol, de los cuales yo, digamos, Pablo, soy el primero. Y si él se colocó como primero, hermanos, yo creo que nosotros también. Pero el amor de Dios es grande y por su misericordia acá estamos. Pueden sentarse. Como ya es sabido por todos, estamos en vísperas de la Navidad. Digamos, otra Navidad. Imagínense. ¿Cuántas Navidades hemos vivido ya? Algunos más que otros. Pero hermanos, ahí va una tras otra, tras otra. Han cambiado un poco con el transcurso de los años. Por ejemplo, cuando yo era niño, las Navidades eran un poquito diferentes. Lo que nosotros hacíamos o esperábamos en la Navidad, los niños de hoy ni lo hacen ni lo esperan. Ellos ahora piensan diferente. Pero de alguna manera se parecen un poco las Navidades. Llegan los días donde las ciudades pues se ponen muy coloridas, llenas de luces. Aquí en los vecindarios, si usted ha tenido la oportunidad en estos días de ir al centro de la ciudad en la noche, pues está totalmente transformado. La mayoría de los edificios decorados y bueno, parece que todo se transforma en estos días. Hay fiestas, mucha comida, por si algo faltara, ¿verdad? O nos faltara. Mucha comida, todo tipo de comida, para todos los gustos y todas las preferencias. Lo típico entre nosotros y otro tipo de comidas que también hemos llegado a adoptar. En los hogares, en los trabajos, en las iglesias. Bueno, hermanos, donde quiera que vamos, hay fiesta tras fiesta tras fiesta. Es una fiesta, parece interminable. ¿Qué pudiéramos decir de los regalos? Muchos regalos, ¿verdad? Todos recibimos regalos. Pocos o muchos recibimos. Y también, ¿por qué no? Damos algún regalo. Es parte de la cultura, de las costumbres entre nosotros. Y aún en nuestra manera de vestir nos transformamos. La gente se viste de color rojo, por ejemplo, que es un color típico de la Navidad. Otros tienen su suéter o su chaqueta o su gorro propio para estos días. La gente tiende a vestirse de acuerdo a la costumbre. Otros
si no es que todos, vamos de compras. No le voy a preguntar si usted ha ido a la tienda en estos días. Lo más probable es que ha ido más de una vez. Pero ¿cómo están las tiendas, hermanos? Llenas. Este fin de semana están completamente llenas. El estacionamiento está así, saturado. Llama la atención de que vienen muchos compradores de México también. Tradicionalmente viene mucha gente a comprar acá porque es relativamente más barato. Pero todos de alguna manera nos sentimos invadidos por ese espíritu de compras, ¿verdad? De shopping, de comprar para dar o inclusive para nosotros mismos. El clima también cambia. Bueno, hemos tenido un bonito fin de semana, pero dicen que el día de mañana ya llega el frío otra vez. Y así pues vivimos en una ciudad donde tenemos una semana de frío, otra de no frío, etc. Pero de alguna manera también estamos acostumbrados de que es un tiempo en el que puede venir algo de frío. Otras personas se van de viaje, otros vienen a la ciudad. Hay muchos arbolitos de Navidad. Unos los acostumbran, otros no. Algunos creen que es una simple tradición, otros piensan que puede ser algo como idolátrico, mundano. En fin, cada quien tiene su punto de vista y cada quien celebra como lo ha entendido. En las iglesias hay servicios especiales, hay cánticos apropiados a la ocasión, hay dramas, cuadros que ilustran el nacimiento de Jesús. Todo eso, hermanos, en nuestra cultura, en esta parte del mundo donde nosotros vivimos. Pero, ¿qué es el verdadero, digamos, significado de la Navidad? ¿Qué celebramos? ¿A quién celebramos? ¿Por qué lo celebramos? Ya empezamos leyendo la declaración del apóstol Pablo, que tiene la revelación de Dios tocante al evangelio, dice palabra fiel. O sea, el mensaje que él está escribiendo es fiel. A lo mejor las otras cosas no son tan fieles, tan confiables. Pero Pablo dice, de algo estoy seguro, la palabra de Dios es fiel. Y algo más, digna. Merece ser recibida por todos, con árbol o sin árbol, con luces o sin luces. Si no tenemos la verdadera razón de la Navidad, todo es en balde. Dice Pablo que Cristo Jesús vino al mundo, que el Hijo de Dios visitó la tierra, que Dios mismo de una manera sobrenatural se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, caminando, predicando, enseñándonos. Es la encarnación de Dios mismo. Ahora, ¿para qué vino? ¿Sabe que hay muchas razones? El propósito es muy amplio por el cual el Hijo de Dios vino. Pero no se lo puedo dar todo en una plática. Le voy a mencionar, sin detenerme mucho, algunas razones específicas
por las que Cristo vino. Él no estaba pensando en darnos un tiempo para tener unas buenas posadas. Él no estaba pensando en que los humanos nos intercambiáramos algún tipo de regalo. Dios no tenía en mente que usted sacara el suéter de color de rojo con unas campanitas, etcétera, y verlo así un día de servicio. Dios tenía algo más en mente cuando mandó a su Hijo. Pablo dice, Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. ¿Qué tenía en mente Dios? Salvar pecadores. Ahora, ¿cuántos pecadores? Pues todos. Porque Pablo dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecamos? Usted no puede decir que no es pecador. Yo no puedo decir que no soy pecador. Todos los seres humanos hemos pecado. El profeta Isaías dice que desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies somos como algo podrido, enfermizo, afectado por un cáncer que se llama pecado. Y agrega el apóstol diciendo, no hay justo ni siquiera uno. Entonces todos los seres humanos somos pecadores. Y no somos pecadores porque pecamos. Más bien, pecamos porque somos pecadores. Así llegamos a este mundo. Pero Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Dice, de los cuales yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, soy el primero. Él reconoce que él necesitó un Salvador. No necesitamos necesariamente una tarjeta de Navidad. Está bien si viene. Yo personalmente no veo nada, digamos, malo. Sin embargo, cada quien va a tener su opinión y eso no. Yo creo que cada quien tiene libertad como quiera. Pero lo importante es, hermanos, entender que Él vino para salvar a los pecadores, de los cuales sin vuelta de hoja decir, Señor, heme aquí, yo soy el primero. Número 1, Lucas 19:10. Usted recordará estas palabras cuando Jesús estaba en casa de Zaqueo. Si le quiere llamar, en la célula, en el estudio bíblico, en la cena o en la reunión aquella donde Jesús llegó a casa de un pecador llamado Zaqueo. Qué bueno que Dios en Cristo Jesús visitó la casa de un pecador. Y nos sigue visitando porque Él es bueno. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre, Lucas 19:10. Vea, vino, número 1, a buscar. ¿A qué vino Cristo? A buscar. ¿Pero a buscar a quién? Dice a buscar y a salvar. O sea, primero buscó, luego salvó. ¿A quiénes? A los que estábamos o a los que nos habíamos perdido. A este texto le podemos llamar el Cristo buscador. Qué bueno es Dios. Mandó a su Hijo a buscarnos.
Algunos de ustedes quizá les pasó lo que a mí. Cuando éramos niños, la mamá nos mandaba: ve a buscar a tu hermano. Los niños se perdían en la bicicleta o se iban a jugar. Ve a buscarlo. Yo recuerdo una vez que se nos perdió mi hermano. Habíamos llegado de visita a otra ciudad donde vivía una tía. Nos llevaron a la plaza, a la Alameda, de paseo, y a la hora de dormir faltaba uno, era mi hermano. Todos salimos a buscarlo. Y a medida que pasaba el tiempo y no lo encontrábamos, mi mamá ya estaba cada vez más desesperada porque se le había perdido uno de los niños. Yo, que era de los más grandecitos, recuerdo bien el incidente. Mi papá fue y puso un reporte a la policía, vino la policía y todo el vecindario, pues que se perdió un niño. Ya, hermanos, como a la medianoche, cuando los más chicos empezamos a dormir, a alguien se le ocurrió ver debajo de la cama. Y ahí estaba mi hermano completamente cansado y dormido. Jugamos todo el día, que estábamos tan cansados de que nada más llegó a la casa, se metió abajo de la cama y se durmió. Pero qué susto. Cristo, hermanos, vino a buscar. Tal vez a usted no lo encontró debajo de la cama, pero a cada uno nos encontró en un sitio diferente. Nosotros no lo encontramos a Él. Lo más probable es que ni buscábamos de Él. Y aunque Dios no está lejos, siempre está al alcance de los seres humanos. Pero no tenemos esa tendencia en la vida de buscar a Dios. Por eso Él tomó la iniciativa. Mandó a su Hijo para que nos buscara y nos salvara. La ilustración perfecta del Cristo buscador es la llamada parábola de la oveja perdida. Otros lo llamaron las 100 ovejas. Como quiera que le quiera llamar, entendemos el mensaje. Una noche, cuando el rebaño había llegado al corral, faltaba una oveja. ¿Qué hizo el buen pastor? Hablando o ilustrando a Cristo Jesús. Dejó las 99, las que estaban seguras. Y fue, dice la Biblia, por el desierto a buscar la que se había perdido. En esto vemos un cuadro que ilustra la compasión, el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Esta oveja estaba en el desierto. La tomó, la cargó y la regresó al redil. Pudo haber dicho: tengo 99, ¿para qué arriesgarme en la noche por una? Pero esa una valía como cualquier otra. Para Dios, todos los seres humanos tenemos valor. Y Él ama a las personas sin excepción alguna. Es el Cristo buscador. Es el que vino, hermanos, para buscar y salvar. Y crean lo que Él sigue buscando. Él sigue en la búsqueda de los perdidos. Número 2, Mateo capítulo 20, verso 28. Cristo dijo así, Mateo lo registra:
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Para servir. Qué interesante. ¿A quién le iba a servir? A los seres humanos. Por supuesto, a Dios. Es que, hermanos, servir a Dios implica servir a los hombres. No podemos decir yo sirvo a Dios, pero no le sirves al prójimo. Es una contradicción. Se sirve a Dios cuando se sirve a los hombres. Cristo Jesús vino, dice, no para ser servido. Hoy todos queremos ser servidos, ¿verdad? Pero, hermanos, dice, Él no vino, aún siendo Dios, haciéndose el Hijo de Dios, para ser servido, sino vino para servir. Y una y otra vez mostró el espíritu de servicio. Como aquella noche de la Pascua, por ejemplo, que para seguir la costumbre llegó el momento de lavarse entre ellos los pies. Y Él tomó la iniciativa. Se adelantó a los demás, tomó un lebrillo, una vasija. Dice que se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies a los discípulos. Y todos se quedaron como el maestro estaba haciendo esto. El lavatorio de pies, aunque es algo cultural, parte de las costumbres del pueblo donde vivió Jesús, y no es parte de la cultura nuestra, sin embargo, nos da una lección de humildad. Podemos practicarlo, hay libertad, pero también en la cultura nuestra hay muchas otras formas de mostrar ser serviciales. Jesús en cada oportunidad servía a los demás. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino más bien para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Piense por un momento en la grandeza del Hijo de Dios. Él es Rey. Él es Dios. Él es Señor. El dueño, el creador de todas las cosas. No necesitaba absolutamente nada y a nadie. Pero se despojó de sí mismo, dice la Biblia. Dice Pablo, Filipenses capítulo 2. Tomando forma de siervo. ¿Qué forma tomó Jesús cuando vino a este mundo? De siervo. O sea que originalmente no tenía una forma de siervo. Por supuesto, porque Él era y por supuesto sigue siendo Señor. Sin embargo, para darnos ejemplo y para cumplir con su misión, dice, tomó forma de siervo. Es un mensaje interesante y creo que muy necesario en nuestra generación. Porque cuando vemos a los que profesan un ministerio, no todos quieren ni han podido tomar una forma de siervo. Ahora, cuando mencionamos esto, no queremos decir de descuido o de pobreza o cosas así, no. Hermanos,
Cuando habla de tomar una actitud de siervo, es hacer lo que Cristo hizo. Dice que se humilló a sí mismo. A él no lo humillaron. Él se tuvo que humillar a sí mismo. Y dice, fue obediente ¿hasta dónde, hermanos? Hasta la muerte. Ya no había dónde más seguir con obediencia si no hubiera seguido obediente. Y entregó su vida por nosotros en un acto de obediencia. Entonces Cristo Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate, dice la Biblia. ¿Note? O sea, como un pago de la redención. Juan 10 dice que él dijo, yo doy mi vida, o el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Dio su vida por nosotros. Nadie ha dado tanto por usted, mi amado, como lo hizo Cristo Jesús. A lo mejor en la vida diaria, en la vida cotidiana, nadie da mucho por nosotros. O nadie nunca ha dado algo por nosotros. Pero hay alguien que dio no oro, no plata, sino su propia vida. Número 3. Lucas capítulo 4, verso 23. Bueno, creo que ese verso lo tengo equivocado aquí, pero ahorita lo encontramos. Es 43, en lugar de 23 es 43, dice así. Lucas 4, 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he venido. ¿Para qué había venido Cristo? Para anunciarnos el evangelio. El evangelio del reino, el evangelio de Dios, el reino de Dios, el evangelio del reino. Entonces Cristo Jesús vino para anunciarnos el evangelio, el reino de Dios. ¿Cuál es el primer mensaje de Jesucristo cuando llega a la tierra? No es casual, no es accidental que él haya tomado ese tema como su primer mensaje. Dice que después de la muerte del Bautista, Jesús vino y dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note. ¿Qué estaba diciendo acerca del reino Jesucristo? Que se había acercado y que era necesario que los hombres se arrepintieran y se convirtieran. El reino de Dios nos fue acercado por Cristo Jesús, es decir, por el Rey. El Rey trajo al reino. El Rey y el reino son inseparables. Donde está el Rey, ahí está el reino. Donde está el reino, ahí está el Rey. Entonces Cristo vino y nos acercó el reino. Eso quiere decir que el reino estaba lejos de nosotros y que nosotros estábamos lejos del reino también. Pero Él vino y nos acercó el reino. Todo lo que sabemos de Él en los evangelios, todas las prédicas de Él, eran estas. Mire, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 nos da como un resumen, como una síntesis de lo que Jesús hacía. Verso 23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, note, y predicando el evangelio del reino, digamos, y confirmando la predicación, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A eso se dedicó Jesús mientras estaba acá,
a predicar el evangelio del reino y a enseñar. Todos necesitamos ambas cosas. Se necesita la prédica y se necesita la enseñanza. Jesús hizo ambas cosas. Todo el tiempo que estuvo en la tierra, todas sus parábolas, sus sermones, etcétera, llevaban como fin darnos a conocer los misterios del reino. Cuando Él muere y resucita, antes de ir al cielo, se tomó 40 días. Jesús se quedó, después de su resurrección acá, aproximadamente 40 días. El libro de los Hechos, capítulo 1, dice que se quedó predicándoles acerca del reino. Vea, la primera prédica acerca del reino y la última acerca del reino. Y los más de 3 años que él predicó, todo el tiempo estaba enseñando acerca del reino. Lamento que hoy predicamos poco del reino. Si queremos ser como nuestro maestro, necesitamos volver a predicar el evangelio del reino. ¿Para qué vino entonces Jesucristo? Para predicar, para anunciar el evangelio. A propósito, ¿qué es evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Se acuerda de los ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Jesús? Que se le aparecieron a los pastores en las montañas de Judea. Dice que los pastores se asustaron cuando vieron el resplandor angelical, el coro angelical que celebraba el nacimiento de Cristo. Y los ángeles les dijeron: no temáis, porque aquí os damos buenas noticias. Dice, noticias de gran gozo. ¿Noticias de qué, hermanos? Gran gozo, que serán para todo el pueblo. No hay muchas buenas noticias el día de hoy. Si usted y yo vemos los noticieros, hermanos, la mayoría de las noticias son desastres, problemas. Casi de eso se tratan todas las noticias. Pero el evangelio son buenas noticias. Tal vez usted diga: yo no he recibido una buena noticia recientemente. Otros luego dicen: siempre tengo malas noticias. Me persiguen las malas noticias. Por teléfono, por correo, me las vienen a decir. Parece que siempre me llegan malas noticias. Navidad significa buenas noticias. ¿Y para quién son? Para todo el pueblo. Dicen los ángeles que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese mensaje, hermanos, nos vino a ser dado por Cristo Jesús. Número 4. Vamos a leer ahí Juan 3, 17. Conocemos el 16, estamos muy familiarizados con él, inclusive con el 14. Pero vamos a ir al 17. Sí, Juan 3, 17. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Cristo vino, dice, no a condenar al mundo, sino más bien a salvar el mundo. Entonces preguntamos, ¿por qué Cristo no vino a condenar al mundo? Hermanos,
Porque ya estamos bajo condenación. O sea, Cristo no necesita condenar a nadie. El hombre es condenado por su pecado. El profeta dice, tu maldad te castigará y tus iniquidades te condenarán. ¿Qué nos hace estar expuestos al juicio eterno? Nuestras propias obras. ¿Qué nos condena? Nuestros propios pecados. Dice que esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre ya ha sido condenado, es condenado por su pecado. Usted dirá, bueno, pero ¿qué significa esto de que es condenado? Está sentenciado. Hay un juicio contra la humanidad en el cual el ser humano es encontrado culpable, merecedor de un castigo. El profeta dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos? Todos. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos, lo incluye a usted y me incluye a mí. Todos pecaron, por consiguiente, estamos destituidos del reino de Dios. Significa expulsados. Con Adán y Eva fuimos sacados del paraíso. Nuestros pecados nos expulsaron, hermanos. O sea que el hombre sin Dios, sin Cristo, aunque tenga arbolitos y celebre la Navidad, si no tiene al Hijo de Dios, está excluido. Está fuera del reino de Dios. ¿Ve? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y estamos bajo juicio. Y vamos a juicio porque hemos sido hallados culpables delante de Dios. Hay una culpabilidad en el ser humano. Crea en Dios o no crea, la culpabilidad está sobre él. Sobre él. Pero Cristo vino no para condenar. Vea, hermanos, que Él no vino acá a este mundo con no sé, con algo, hermanos, en su mano detrás de nosotros, ¿verdad? Porque a veces pienso que hay predicadores que lo ilustran así, como que Dios va, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, hermanos, Jesús no vino para condenar a nadie. De hecho, dice que quitemos de nosotros el ojo y el dedo acusador. No tenía que venir, o sea, ya estábamos por naturaleza condenados. Pero Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar. Gracias, Señor. Dice que nos vino a perdonar. Guardó el látigo y nos dio una cara de amor, de compasión, Dios dándonos la oportunidad de ser gratuitamente salvados o justificados. Entonces Pablo dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados ¿cómo? Por la fe. Usted se preguntará, ¿qué significa ser justificado? Note que los seres humanos siempre nos andamos justificando y andamos hablando y queremos aparecer ante todos como inocentes. Entre más nos justificamos, eso quiere decir que somos más responsables. La Biblia dice, delante de ti no se justificará ningún ser humano. Ante los ojos de Dios todos fuimos hallados culpables. Pero el término que usa Pablo aquí
es un término judicial que se usa en la corte, en el juzgado. Alguien que va a una corte, el juez va a hacer una sentencia. Le va a dar un castigo o lo va a dejar libre. Si está ahí, lo más probable es porque hay un cargo contra él. Nosotros nos presentamos ante la corte de Dios culpables. Pero Cristo, nuestro abogado, dijo: yo pago por ellos. Y efectivamente, pagó por nosotros. Entonces nos dejó el tribunal del cielo en libertad. En las cortes terrenales, si alguien es absuelto porque pagó una fianza, porque pagó con cárcel, lo que sea, hay un problema, que le queda el antecedente. Ya sabe ahora, si usted va a buscar un empleo, le checan el background, sus antecedentes, ¿verdad? Cometiste un crimen, tienes una felonía, tienes esto, tienes lo otro. Si es un extranjero, ahora lo expulsan del país. Si es alguien local, casi no le quieren dar trabajo. O sea, le dan trabajos mal pagados. En instituciones como la escuela, cosas así, no los ocupan. Tampoco les quieren dar crédito. Ahora hasta podemos checar en el vecindario quién tiene un crédito y quién tiene un récord y quién no. Y la gente dice: no, ahí yo no quiero vivir en ese vecindario porque hay mucha gente que tiene mal récord. Aunque la gente ande libre, le queda el récord. Ve hasta dónde llega el perdón de Dios. Dice Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz. Cuando nos checan el background, o sea, el antecedente de nuestra vida, ¿sabe qué sale? Completamente en blanco. No es que no hayamos tenido un mal récord, sí lo teníamos. Pero Pablo dice que Cristo lo tomó y lo clavó en la cruz. El profeta dice: tomó nuestros pecados y los sepultó en la profunda mar. Y como se le hubiera puesto ahí: no fishing. Prohibido pescar, prohibido desenterrar pecados. No es que los pecados estén ahí, sino que lo que Dios quiere decir es que están prácticamente olvidados. Entonces Él perdonó nuestros pecados. Esa es la grandeza del Cristo que vino a este mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y somos absueltos, somos dejados libres de toda condenación. ¿Se acuerda que una ocasión llegaron condenando a una mujer y se la trajeron a Jesús? Y querían apedrearla, aplicar la ley, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Jesús? Parece que disimuló, escribía en tierra. Hay muchas especulaciones que podía estar escribiendo él en tierra. Si le digo algunas, a lo mejor alguien le va a decir otras. Mejor le digo: no estamos seguros que estaba escribiendo Jesús en tierra, pero algo así ahí. Y así le dijo a la multitud: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y uno por uno se empezó a ir, porque se sentían redargüidos. O sea, los que condenaban eran más dignos de condenación que la condenada. Entonces, hermanos, todos se fueron, y cuando ya no había nadie, Jesús levantó los ojos, miró a la víctima y le dijo: ¿y los que te condenaban? Ya dijo: ninguno lo hizo. Le dijo: bien, levántate, vete, pero no peques, ya no lo hagas. Yo te perdono, pero por favor ya no lo hagas, para que no traigas una cosa peor sobre ti. ¿Cuántas veces Jesús nos ha dado una palmadita en el altar y nos dice: te brindo mi perdón? Pero no lo hagas, sé mejor cada vez. Y por eso estamos aquí, no porque nunca hemos pecado, sino porque tenemos a alguien que siempre intercede por nosotros.
El último y nos damos. Número 5 y último. Hay muchas razones por las cuales Cristo vino. Pero déjeme le doy otra. Esta usted la conoce bien. Juan 10:10. El ladrón. ¿Cómo le llama Jesús al diablo? Ladrón. Qué interesante. Vino para robar, matar y destruir. ¿Cuál es el propósito del diablo? Robar, matar y destruir. A eso se dedica. Tenga cuidado porque lo tiene a usted en su mira. Eso quiere hacer conmigo, eso quiere hacer con usted. Y va a hacer todo lo que se pueda por conseguirlo. Mas yo, dice Jesús, el buen pastor, he venido para que tengan vida. ¿Para qué vino Jesús? Para que tengamos vida y una vida abundante. ¿Qué significa esto? ¿Que no teníamos vida? Efectivamente, hermanos. Sin Dios, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, verso 1, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿En qué habíamos muerto? En delitos. ¿Quién comete delitos? Los delincuentes. ¿Cómo éramos ante los ojos de Dios? Éramos delincuentes. Pero Él dice que nos dio vida. Espiritualmente, sin Dios, el ser humano está muerto. Se está inconsciente de Dios. Vive humanamente hablando, pero espiritualmente está muerto. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, Él sopla vida en nosotros. Es como una resurrección espiritual. El apóstol dice, nos dio vida juntamente con Él. O sea, resucitamos juntamente con Él. Entonces, número 1, nos da vida, espiritualmente hablando. Pero luego agrega, y vida en abundancia. Probablemente se refiera a la vida eterna. Que nuestra vida, hermanos, es una vida eterna. Es decir, el creyente no volverá a experimentar la muerte jamás. Eso es un don de Dios. Eso nos fue dado por la gracia y la obra de Cristo Jesús. Hermanos, hablar del propósito de la Navidad es más allá que unos arreglos, que unas luces, que unos cantos de acuerdo a la ocasión. Va más allá del famoso Santa Claus. Va más allá de un mono de nieve. Va más allá de los tamales y todas esas cosas que a veces acostumbramos. Si usted las quiere practicar, está en libertad. Ya no es tiempo de argumentar con árbol o sin árbol. Lo importante es entender que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El que tiene al Hijo, dice Pablo, perdón, Cristo mismo dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Aunque tenga todo lo de la ocasión, si le falta la verdadera razón de la Navidad, no tiene nada. Pero el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Así que esta Navidad celebremos con el verdadero propósito. Cristo, la razón de la Navidad. La palabra Navidad en español significa
nacimiento que da vida. Y Cristo vino, hermanos, para darnos vida. Amén. Dios le bendiga esta tarde, póngase de pie.